En conferencia, el secretario de Seguridad Pública del Estado dio a conocer además que 21 personas están detenidas en flagrancia, que quiere decir que fueron agarrados con las manos en la masa. Cuando lo señalamos nosotros con toda claridad, mediante un comunicado, el gobierno en Oaxaca indica que durante la acción para el desalojo, civiles no identificados realizaron disparos de arma de fuego contra los elementos de seguridad pública y la población civil. Participó personal de seguridad desarmado y sin toletes, en estricto apego al protocolo de uso racional de la fuerza pública y respeto a los derechos humanos de la población. Confirman que casi al final se notó la presencia de personas civiles detonando armas de fuego no solo contra la policía, sino contra la población. A ver quién va a desarmar este nudo gordiano. A ver quién pone las cosas en su lugar. Va a costar tiempo, pero en tanto, ¿qué va a seguir? Un alto a toda actividad, tanto de la policía como de quienes están protestando, o va a continuar el enfrentamiento con el temor de que la violencia vuelva a imperar. Sí, porque ahora la violencia se convierte en motivo de la protesta. Motivo todavía más poderoso que el retiro de una reforma educativa o administrativa. O el apresamiento de los líderes. Sí. Que pueden salir en cualquier momento. Ya la muerte de personas es irremediable, irreversible. Marca un movimiento. ¿Qué sigue? ¿Qué determinará el gobierno federal en apoyo a los estatales que están inmiscuidos en todo este borlote? ¿Qué papel le corresponde a derechos humanos y organismos internacionales, Amnistía Internacional y derechos humanos y movilización de interesados en conocer qué está pasando? Yo creo que lo que a continuación viene es tratar de dilucidar muy bien quién estuvo ahí, quién disparó, porque, digamos, para suerte, si vale la expresión del gobierno, tiene heridos por bala. O sea, no fue un asunto de nada más el gobierno dispara y los manifestantes reciben los tiros y se acabó. Aquí hay heridos de dos bandos de bala, que no debía haber sido porque se supone que son manifestaciones, sí, que se pasan con cierta violencia, pero no llegan a más como lo hemos visto en otros lugares. Yo creo que en este momento sí se pone por primera vez desde que se impulsó la reforma, yo creo que se abre la posibilidad de que, para mí, desde mi perspectiva, de que sí pudiera salir el secretario de la Secretaría. Es decir... ¿Cuál? ¿El de Educación? Sí. Yo lo veo como una opción porque esto ya llegó a un nivel en que yo creo que no lo tenían contemplado. A ver, que se pierda una cabeza. Sí, la de él. Sí, exactamente. Yo sí lo podría ver posible. Quizá no suceda, quizá el gobierno actúe nuevamente como ha actuado de dejar hacer, dejar pasar, que se calmen las aguas, pero en este momento, para como ya llegaron las cosas, porque ya hay muertos, o sea, ya eso sí, tienen a sus mártires o tienen, como lo quieras ver, a las víctimas. El hecho es que hubo ya muertos donde no tendría que haber habido, por más que fueran rijosos, por más que robaran camiones o que bloquearan, no habíamos visto esto desde hacía bastante tiempo. Entonces, yo creo que la opinión pública ahorita ya, y no solamente la de la prensa, que de pronto es muy, muy crítica o demasiado crítica con respecto a lo que hace o no el gobierno, sino en general la sociedad. Yo creo que esa es una opción. Pero él no tuvo participación.
Él está dictando medidas que le instruyeron para Así es. asentar la reforma, pero quienes participaron aquí, entre los elementos que se pueda señalar, no está él. Además no era asunto de su incumbencia. Es decir, son bloqueos a la refinería, a vías importantes, a la autopista Oaxaca-México, que no es el secretario de Educación el que digan despejen la vía o levanten el bloqueo, ¿no? No, claro, pero no tiene que ver con el hecho concreto de bloquear, sino con el hecho concreto de quién se está movilizando. O sea, al final, para bien o para mal, se le sumaron a la CENTE y a sus distintas secciones gente que o es delincuente o no es delincuente, o son estudiantes, o son otros grupos, o son anarquistas. Pero lo que ha hecho el movimiento, un movimiento que se movió a partir de que no hay diálogo con el gobierno, que en este caso la cabeza la instituye Nuño, a partir de eso se creó todo este movimiento. Entonces, ¿qué acusa la CENTE de que no? El gobierno no quiere dialogar en lo absoluto, ni quiere mover la reforma, ni nada. Yo creo que aquí tendría que salir en todo caso la cabeza. ¿De qué sirve que un mando medio? Yo sé que él no controla ni a la policía, ni mandó a la gente armada, ni nada. Pero ¿quién es al que están acusando de que está aferrado con su reforma? Es Yo el creo secretario. que él simplemente cumple instrucciones. Él lo ponen ahí para que la reforma se lleve adelante. Vamos a ver Como hasta dónde quiere llegar el gobierno. Es que además el gobierno no ha dicho no al diálogo, ha condicionado el diálogo, que son dos cosas diferentes. Y a mí me parece que sí se puede hacer responsable a Nuño, pero es que también hay un momento en que si quieres establecer un cambio, tienes que poner normas muy claras y tienes que ser inflexible ante esas normas. Antes que correrlo, lo deberían de sentar en un hotel de Oaxaca. Exacto. Aquí estoy. Sí. Él advirtió en sucesivas oportunidades, sí hay diálogo, sí estamos dispuestos al diálogo, pero primero que se reincorporen a su labor. Una condición que nunca tomaron en cuenta los de la coordinadora. No han querido. Ellos quieren que antes de sentarse a dialogar, corten con la reforma educativa y no la piden en Oaxaca. Ese es el problema. No, aquí ¿quién moviliza a las fuerzas del orden federales? La Secretaría de Gobernación. ¿Sobre quién recae Sí. el hecho de lo que ocurrió? O si sigue incendiado en diferentes puntos este mismo conflicto, porque la gente va a estar más enardecida y la autoridad más temerosa de que las cosas se pongan mucho peores. Ese es el punto. O sea, la gente está enardecida y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de la idea de que no pueden dar marcha atrás y de que si no establecemos el orden a partir de la aplicación de la ley, como dice tal cual, esto nunca vamos a pasar de ser un país globero, bananero totalmente, en el caso de que pues te presionan y echas para atrás tus reformas. No, yo estoy de acuerdo, pero ya llevado al terreno de la política y de cómo se están moviendo las cosas, estos son los momentos en los que definitivamente los gobiernos deciden sacrificar a sus hombres. Y en este caso, es posible que pueda ser sacrificado Una Nuño. cabeza. Sí, claro. No, para empezar sería un hecho inédito en este sexenio, ¿eh? Yo no he visto caer una cabeza por nada en este sexenio, no. Y luego cuando dicen... El que dijo ya me cansé. Sí, ese. No, por favor, si está en su casa disfrutando las mieles. De todas maneras se vio Pero claramente. no le cortaron la cabeza. No ha habido un ejemplo claro, directo, de alguien que comete un error y que le corten la cabeza. Y cuando dicen los ciudadanos están indignados, cuidado, ¿cuáles ciudadanos? ¿Quién habla? Porque los ciudadanos... Es que a todos Espera, indigna el que haya muertes. sí, pero los ciudadanos no están a favor del movimiento magisterial. Lo probaron en las urnas. Entonces, lo único que va a hacer esta indignación es polarizar a la gente.
Pero ya es Eso grave. mismo. Claro. Y eso Es lo mismo. muy grave. Sí, hay una población atemorizada. Realmente. Es incapaz de enfrentarse a los que siguen el movimiento. Yo no sé si atemorizada, ¿eh? Yo creo que enardecida, nuevamente malhumorada, siendo eufemistas como el gobierno. O sea, está enojada, la gente está enojada. Y ese tipo de cosas enojan aún más. Aun cuando el gobierno no haya tenido que ver, aun cuando respondió a un fuego. El hecho es que aquí el culpable y al que va a ser señalado es el gobierno. Por más que diga, sí, es que se infiltraron, es que nos dispararon, es que tenemos 50 hombres heridos de bala, no importa. Es el gobierno que no supo cómo resolver el asunto. Ahora la crítica va a señalar, si el gobierno de México no puede solucionar un problema eminentemente civil, ¿cómo quieren que ese gobierno solucione el problema Del narco. del crimen organizado?